Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Me place estar con ustedes en esta tarde. Un saludo cariñoso para todos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y es una tarde especial porque esta semana estamos conmemorando un año más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es una muerte que se ha venido anunciando, se ha venido predicando por todos estos años, ya casi 2000 años que se viene predicando este mensaje. Fue ordenado por el mismo Cristo que se predicara. Él lo ordenó a sus discípulos y luego escribieron también lo que conocemos, la Biblia, las Escrituras, acerca de lo que Cristo hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, especialmente es el tiempo de su ministerio que duró unos 3 años y medio. Y luego, eh, su muerte, no solamente sus milagros, que se escribieran lo que es milagros que hizo y todo lo que predicó también, sino que también su muerte en la cruz del Calvario, sus padecimientos. Y en esta tarde vamos a tomar un pasaje de las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 21, y me permito leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le fue necesario ir, ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí hay una palabra que me llama la atención, pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración a Dios en esta hora, porque vamos a recordar la muerte de Cristo, que para nosotros es muy importante, y la palabra que está escrita, que es necesario. Jesús dijo que era necesario que Él padeciese y que luego ser muerto. Ese padecimiento eh, eh, tenía que llegar hasta la muerte. Entonces, vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día de vida y te damos gracias porque a esta hora podemos, Señor, dirigirnos a ti para darte las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por amor al mundo, por amor a nosotros, para salvarnos de la condenación eterna, de todas aquellas cosas que hicimos mal y que merecían castigo eterno. Entonces, Padre, gracias por Jesucristo y ahora ayúdanos que este pasaje que vamos a estudiar nos aumente la fe, que podamos ponerla bien en nuestro Señor Jesucristo y en ti, Padre Santo, porque tú nos amas y por ello nos has dado la salvación. Amén. Dios los bendiga. Entonces vamos a estar pendientes. Voy a hablar aquí en este día acerca de la muerte de Cristo. En el tema que vamos a tratar es la muerte de Cristo. Entonces, como ya sabemos, Jesús dijo que le era necesario, dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es muy importante, habla de tres cosas que eran necesarias, dijo Cristo, era necesario: padecer, morir y resucitar de los muertos. En este día no vamos a ocuparnos de los 3 puntos, sino solamente del padecimiento y de su muerte. Ya estaremos hablando después sobre la resurrección, pero ahora vamos a ver la muerte de Cristo. Pero quiero enfatizar sobre la palabra que era necesario, porque hay gente que al saber la noticia de que Cristo murió y cuando se ven en películas y cuando se narra algo bien acerca de la muerte de Cristo, lo que padeció, hay gente que se pone a llorar y decir, pero ¿por qué hacían eso por Cristo? Y se lamentan que se haya hecho eso con Cristo.
Y eso no está bien. Lo que tenemos es que mirar por qué murió Cristo. Lo que tenemos, por qué la Escritura dice que era necesario morir. De tal manera que se dijo que se predicara esto como evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Buenas nuevas. El que haya muerto Cristo y haya padecido lo que él padeció hasta la muerte y muerte de cruz, no es una cosa que es una cosa de lamentar, de ponernos a lamentarnos por eso. Lamentémonos porque pecamos. Lamentémonos porque fuimos los causantes de la muerte de Cristo por nuestros pecados. La Escritura dice, laméntese en esto del hombre, de haber pecado. Y démosle gloria a Dios porque envió a su Hijo, porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que entonces él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y esto para nosotros es lo mejor que podemos recibir de parte de Dios. Y dice que el Señor Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio es lo que Él padeció. El Evangelio es lo que Él sufrió. Entonces, que resucitó de los muertos, todo eso se constituye en el Evangelio, porque al hablar de estas tres cosas, las Sagradas Escrituras nos dicen que por esto es que somos salvos y tenemos vida eterna. Por esto recibimos perdón de pecados, recibimos la santificación, recibimos la justificación y Dios nos recibe en su santa gloria porque creímos entonces en el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dije que íbamos a estar mirando algunos pasajes donde dice que era necesario. No podemos mirar todos, pero sí podemos mirar San Marcos capítulo 8, verso 31. Dice ahí en San Marcos 8:31 lo siguiente. Y comenzó a enseñarles que le era, nótese otra vez, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Era necesario. Lo escribe San Marcos, lo escribe San Mateo y lo escribe San Lucas también en el capítulo 9 y el versículo 22. Vamos a ver, San Lucas 9, 22, las Sagradas Escrituras. San Lucas capítulo 9, el versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, necesario, otra vez la palabra, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Necesario. En San Lucas capítulo 24, también en el verso 44, otra vez Jesús hablando, dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya aquí está hablando Cristo ya resucitado de los muertos. Después que padeció y murió y resucitó, está hablando esto y está diciendo era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de él, que el Cristo padeciese y muriera y resucitara al tercer día entre los muertos. Es necesario en el verso 44. Y en el verso 46 vuelve el mismo y le repite y dice, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Una cosa necesaria, oígase bien,
metámonos en la cabeza que era necesario y fue necesario para el mundo, para toda la gente, que Cristo viniera y sufriera esto, padeciera, sufriera lo que sufrió nuestro Señor. Dice que como estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas, ya estaba programado. Cristo aceptó la muerte como estaba escrito, padeció los sufrimientos, lo que padeció, lo padeció por nosotros. Hay algunos puntos, por ejemplo, que vamos a tratar en primer lugar en Romanos capítulo 5, el versículo 6. Allí dice que Cristo murió por los impíos, en primer lugar. Se nos explica que Cristo murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Y qué es los impíos? Sencillamente son aquellas personas que no han gustado nunca de creer en Dios, de agradecer a Dios, no son gente creyente y ellos dicen que eso no es cierto, que son cuentos, que son cosas que pasaron y que eso ya no tiene vigencia y no creen. Pero Cristo murió por los impíos. En el capítulo 5 y en el verso 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El hombre, todo el mundo dice éramos. El apóstol, el escritor de la palabra ahí, se incluye diciendo éramos, porque él también era débil y aunque él era creyente, con todo eso estaba en un estado de debilidad, tanto física como espiritual, porque eso es lo que somos nosotros, débiles, o lo que es el mundo, toda la gente, somos personas débiles. Y además de eso, impíos, muchos impíos. Entonces, sin embargo, para el impío debe saber, el incrédulo, el ateo, el escéptico, debe saber que Cristo murió por él, que el único motivo por lo cual Cristo murió fue por los impíos. Ese es el punto. Debe saber. Por lo tanto, el impío debe saberlo y debe pensar que alguien murió por él para que sea salvo, para que tenga la vida eterna, para que resucite de los muertos y en lugar de resucitar de los muertos para ir al infierno, para ser condenado, si pone su fe en Cristo, resucita para entrar en la gloria de Dios. El segundo punto está ahí, Romanos 5, en el verso 8. Cristo murió por los pecadores. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, todos los hombres, hemos pecado. También este apóstol escribe ahí en su mismo libro, en el capítulo 3, en su misma epístola, en el capítulo 3, dice así, en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ese es el estado del hombre. Estábamos completamente en pecado. Dios nos vio en ese estado y tuvo compasión de nosotros, sabiendo que íbamos a morir y sabiendo que íbamos a resucitar, porque el Señor nos resucita, porque ese es el plan de Dios para todos los hombres, los que nacen aquí los que nacen y mueren, todos, creyentes y no creyentes, todos van a resucitar y todos van a ser expuestos al juicio, porque Dios va a juzgar a todos los hombres. Entonces, todos salen condenados. No hay ni siquiera uno que sea salvo. No puede salvarse por las buenas cosas que hace.
porque los pecados que hace quitan completamente las bendiciones y traen muerte, sufrimientos y padecimientos para el hombre en esta vida y en la vida venidera. Entonces, Cristo murió por nosotros los pecadores. Murió por nosotros, los pecadores. Entonces, los pecadores. Ahora, aquí no dice que todos los hombres haya alguno que sea completamente justo. No, no hay ni siquiera uno. Ahí leímos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 12. Entonces, todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que pueda justificarse por sus hechos, por sus obras. No hay uno solo. Todos hemos pecado. Y en ese estado, porque el pecado es una ofensa a Dios, es un maltrato a Dios, es provocar a ira a Dios. Y estando en ese estado, sin embargo, Dios tuvo compasión y envió a Jesucristo al mundo. Y estando nosotros en ese estado, Jesucristo se atrevió a morir por nosotros, a padecer por nosotros y a morir por nosotros. Eso es lo que se está recordando en estos días, y esa muerte de Cristo está vigente. Todos los impíos pueden arrepentirse ahora y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los pecadores también creyentes, porque decimos yo creo en Dios, pero somos pecadores. Ofendemos a Dios con nuestras obras. Debemos arrepentirnos de eso, del pecado, recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así que esperamos que cada uno piense en esta hora y pueda orar a Dios juntamente conmigo, ya que vamos al final del estudio que tenemos, vamos a hacer una oración especial para que cada uno se arrepienta de su pecado y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Mira, este es tiempo de salvación. Este es tiempo de que no solamente se recuerda la muerte de Cristo, sino que también es tiempo de salvación. El tercer punto, Cristo murió por los enemigos de Dios. Lamentablemente, también nosotros éramos enemigos de Dios. Hay gente que es enemiga de Dios, maldice a Dios, se enoja con Dios porque las cosas no le salen y hace las cosas mal el hombre. Las mujeres hacen las cosas mal y luego culpan a Dios de que Dios no les ayudó, que fue que Dios los abandonó. No, Dios no nos ha abandonado. Dios vive muy cerca de todos los hombres y de todas las mujeres. Lo que pasa es que hay que aprender a invocarlo. Hay que orar al Señor y hay que arrepentirse del pecado para que Él nos pueda ayudar. Entonces, dice ahí en el versículo 10, en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso. El verso 8, capítulo 5, versículo 8. Y el capítulo 14, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3, 15:3, allí también nos habla la Sagrada Escritura, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como dije, estaba el plan hecho, cómo salvar al hombre. Dios lo había ideado, Jesucristo lo había aceptado, Jesucristo se había ofrecido en la eternidad antes de que el mundo fuera para decirnos, para venir a salvarnos. Y se está predicando. El apóstol recibió el mandato de Dios de predicar el evangelio, que es predicación que dieron los apóstoles. A eso le llamó el evangelio, vuelvo a repetirlo, de tal manera, sea, las buenas nuevas de salvación. Así que entonces se predica, porque primeramente dice el apóstol, os he enseñado, y le está escribiendo a los corintios. Él fue a esa ciudad de Corinto, una población, una ciudad grande,
que quedaba en Europa, muy cerca de Asia, del continente asiático, por el camino o la vía, ¿cómo se llama? Principal, que había desde Roma hasta el Oriente y hasta África. Por ahí se pasaba, por ese lugar, por una ciudad central. Y allí fue Pablo, les predicó el Evangelio y luego les recuerda que les predicó el Evangelio. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda persona lo que primero tiene que saber y es que debe saber que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, para que tenga la esperanza de la salvación. Porque el pecado trae condenación, trae separación de Dios eternamente y para siempre. Pero Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese punto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, volvemos a Romanos 5, el versículo 10. En este pasaje vamos a observar acerca más de la muerte de Cristo. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea Dios, gloria sea Dios. Murió por nuestros pecados, nos santificó, nos quitó el pecado, lo llevó él, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, Dios el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y ahora él padeció por nuestros pecados, deshizo nuestros pecados, destruye nuestros pecados el Señor Jesucristo. Pero, y dice que no reconcilió, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces fuimos reconciliados con Dios. O sea, ahora hay comunión con Dios, tenemos acceso a Dios el Padre, podemos orar al Padre Celestial, tenemos entrada al cielo por la fe. Desde aquí, desde la tierra, oramos al Padre, no necesitamos ir a ninguna parte, sino allí donde estemos. Donde estemos, podemos ir directo al Padre, en el nombre de Jesucristo. No necesita usted ir a buscar a Dios por allá donde le han enseñado, como aquí en Bogotá, por ejemplo. No que hay que ir a Monserrate a buscar al Señor de Monserrate. No, 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 no. Que hay que ir a la catedral tal, que ir al templo tal, que ir a esta parte a buscar a Dios. No, usted no necesita ir a buscar a Dios. No, usted búsquelo yéndose en oración a Dios el Padre, que el Padre le va a recibir cuando ora en el nombre de Cristo, creyendo que Cristo murió por sus pecados. Quiere decir que le quitó los pecados. Quiere decir que también por medio de su sangre lo limpió, lo santificó. En la primera de los Corintios, en el capítulo 6, quiero que mires esto. Capítulo 6. Dice, desde el verso 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, óigase bien, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que entonces, aquí nos habla del pecado, de lo que se hizo, de lo que muchos de nosotros hicimos. Pero también nos habla que si hemos creído en el Señor, ya por Cristo Jesús, hemos sido lavados. Hemos sido santificados. Ya hemos sido además justificados
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que ya los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos bautizado en su nombre, como está escrito en la palabra, allí en Mateo 28, 19. Entonces, si hemos hecho como el Señor manda, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados, porque Él murió para nuestra justificación. Él, así que tenemos que tener muy en cuenta esto y echar mano de lo que se nos dice aquí la palabra para tener la fe, la seguridad de nuestra salvación. Usted debe estar seguro de su salvación, porque no fue usted el que se la hizo, es Cristo el que se la hizo y usted la debe aceptar, dar por sentado que así fue. Entonces, en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15, quiero que tengamos esto muy en cuenta también. Segunda de Corintios 5:15. Porque hay gente que dice, no, es que Cristo murió solamente por unos y que por los otros no. Todo el mundo debe saber. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Todo el mundo debe saber, toda la gente, desde el de pecho, debe ya ir aprendiendo que Cristo murió por él. Hasta el viejito, en todo lugar, que se publique. El Señor Jesús dijo que se le predique a toda criatura. Dice, por todos murió. No fue que Cristo murió solamente por algunos, no, por todos murió. Los musulmanes deben saber que Cristo murió por ellos. Los hinduistas deben saber que Cristo murió por ellos. Los taoístas deben saber que Cristo murió por ellos. Los chintoístas deben saber que Cristo murió por ellos. Los budistas, los zoroastristas, los confucionistas, los judíos deben saber que Cristo murió por ellos. Que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, que Cristo murió por todos los hombres, por todo el mundo, y deben poner toda su vista en Cristo Jesús. Cristo murió por todos. Dice, por todos murió, para que los que viven, óigame bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Entonces debemos saber que por Cristo es que estamos viviendo. Debemos saber que por Cristo es que también se va a resucitar de los muertos y vamos a recibir el perdón de nuestros pecados y vamos a tener la gloria eterna con Dios. De manera que todos deben saberlo. Es Cristo en el que tienen que poner la fe. Él fue el que murió por nuestros pecados. No fue que murió algún otro por nuestros pecados. Solamente Jesucristo. Él ese es el escogido de Dios. Él fue el que se ofreció antes de la creación del mundo para salvarnos a todos y darnos la gloria de Dios. Así que Él nos ofrece vida eterna, herencia de todas las cosas por Jesucristo. Así que, amados hermanos y amigos, busquemos siempre al Señor, pongamos nuestra fe en el Señor, démosle gracias a Dios nuestro Padre, por Cristo Jesús, por haberlo enviado y Él haber padecido por nosotros. En el capítulo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo padeció por nosotros. Entonces, Cristo padeció por nosotros. Ese es un pasaje que se debe tener en cuenta. Debemos saber esto y tenerlo como una buena nueva y levantar nuestras manos en acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios el Padre y decirle, Padre, yo recibo a tu Hijo Jesucristo, voy a creer en Él de ahora en adelante, porque es que Cristo no quedó allá en la tumba, como todos los hombres, los que han muerto, los profetas, todos los hombres que han muerto hasta el día de hoy, ninguno se ha levantado de la tumba. Y si alguno se ha levantado, como por ejemplo Lázaro, fue porque Cristo mismo lo resucitó para mostrar su gloria y para que creamos que Él resucita a los muertos. Para que sepamos que Él es el que tiene la autoridad para resucitar a los muertos. Ningún Buda, ningún taoísta, ningún musulmán, ningún hombre de estos resucitó de los muertos
ni tampoco puede resucitar a nadie. Cristo Jesús es el que nos va a resucitar, y si ponemos nuestra fe en Él, que murió por nosotros, recibiremos su gloria. Así que todos debemos poner la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo estaba diciendo que Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Ahí encuentra ese pasaje. Entonces, estamos reconciliados con Dios. No sigamos más pecando. No sigamos más a la deriva de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre. Hay gente que dice, no, cuando uno les habla del Señor y todo, yo tengo mi religión. No, yo creo en Dios a mi manera. No, olvídese de creer en Dios a su manera. Hay una manera de creer en Dios, y la Biblia, el Cristo, los santos apóstoles y profetas nos dicen cómo es que debemos vivir, y todos los que somos salvos vivimos de esa misma manera. El que esté viviendo diferente a eso no es salvo. Qué pena, pero no es salvo. Cuando uno va a trabajar en una empresa, el trabajo que le asignan a los trabajadores, cada uno lo tiene que hacer, y tiene que estar oyendo la voz de su jefe y recibiendo las órdenes y hacer el trabajo como le mandan. Asimismo, nuestro Dios, Él no tiene dos mensajes, uno para unos de una manera y otros de otras. El mundo está dividido en muchas religiones. Dios tiene una sola palabra para todo el mundo, y envió un solo Cristo para salvar a todo el mundo. Envió solamente su Hijo para salvar a todo el mundo. No hay otro quien salva. San Pedro, en su predicación, lo registra Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, solamente en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. No hay otro Salvador, no hay otro. Su palabra es lo que debemos atender, estudiar, poner la fe en su muerte, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Así que debemos tener en cuenta esto. Entonces, resumiendo esto, dice, Cristo murió por los impíos. En segundo lugar, Cristo murió por los pecadores. En tercer lugar, Cristo murió por los enemigos de Dios. En cuarto lugar, Cristo murió para ser Señor de los muertos y de los que viven. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 9. Entonces, Cristo murió para ser el Señor de los muertos y de los que viven, y para juzgar. Él va a juzgar a todos, y a los que creyeron en Él, le obedecieron, les da la vida eterna. Y les dirá, venid benditos de mi Padre, además, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los demás, que lo rechazaron, que no fueron obedientes a su palabra, que no creyeron en Él, no pusieron su fe en Él, no aceptaron con gozo que Cristo haya muerto por sus pecados, pues van a sufrir pena de eterna perdición. No van a salir nunca de allá. Así que entonces, porque lo aborrecieron, no gustaron de su obra, de su muerte, lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. Entonces, esta es la hora en que entonces debemos saber que Jesucristo es el Señor de vivos y de muertos, y que nos reconcilió con Dios. Por eso Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Aquí podemos orar en el nombre de Jesús, y yo le invito a que hagas una oración en este momento, en esta tarde, para que podamos nosotros, para que todos podamos tener comunión con Dios. Entonces, le invito a que si gustas repetir esta oración, yo voy a estar orando despacio para que tú puedas recibir la oración. Tú puedas orar conmigo y Dios te oiga tu oración. La oración que voy a hacer no es por mi salvación, es por tu salvación, porque yo ya acepté a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, ya le pedí perdón a mi Señor. Entonces, solamente para ayudarte. Entonces, ojalá inclina tu cabeza donde estés y levanta, ojalá tu mano derecha al cielo y repita esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque tú has enviado al mundo a Jesucristo, tu Santo Hijo,
para salvar a los pecadores, entre los cuales estoy yo. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario, padeció por mis pecados y sufrió la muerte por mis pecados. Pero tú le resucitaste de los muertos, dando así testimonio de que Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Yo lo recibo, diga conmigo, yo recibo a Cristo. Y diga, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesucristo, acompáñame de ahora en adelante, guíame, Señor, todos los días de mi vida, defiéndeme de mi enemigo, de los que me quieren seducir a que vuelva atrás, a que no crea en ti, de los que me invitan a desobedecerte, Señor, líbrame de ellos, Padre, y que pueda yo estar obediente a ti y a ser parte de tu pueblo creyente en ti, Señor. Líbrame de la condenación eterna. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Señor, porque he pecado mucho, te he ofendido, te he maltratado y reconozco que tú moriste por mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por darme la vida eterna. Gracias, Señor. Quedo en tus manos. Amén. Si usted recibió este mensaje, si usted hizo esta oración, ahí en la plataforma que estás oyendo el mensaje, ahí hay teléfonos. Llámanos, por favor. Y te orientaremos más acerca de esto. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Dios bendiga a cada uno de ustedes que escucharon el mensaje y que lo recibieron en su corazón. Amén.